diferente. De repente, nuestra rutina cambia, sin que nosotros lo queramos, sin que estemos preparados para eso. ¿Y qué podemos hacer para adaptarnos a todo esto? Poco a poco nos reinventamos, creamos nuevas formas de comunicar, de vivir, de proteger a las personas que más amamos. ¿Y qué hay de nuestro corazón? Nuestro corazón también necesita cuidado. Sabemos los riesgos que nos conlleva este momento. Tenemos miedo, estamos llenos de dudas e incertidumbre, pero por eso no podemos dejar nuestra salud en segundo plano. Todo esto pasará y necesitas mantenerte saludable para todas las emociones que experimentarás pronto. Haz que tu corazón lata más fuerte. Mantén tus citas médicas y cuidado de tu salud al día. Y si necesitas algún procedimiento cardíaco o cirugía, no pospongas. La vida no espera. Siempre que lo necesite, busque atención médica de inmediato. LivaNova. Innovación en salud que importa. Buenas noches a todos. Mi nombre es Verónica Andrea de Luca. Yo soy percusionista de la República de Argentina. Actualmente me desempeño en la Clínica San Jorge de la ciudad de Ushuaia. Primero quiero agradecerle la convocatoria a la Asociación Latinoamericana de Percusión para ser moderadora en este webinar y también agradecerle a cada uno de ustedes que se está conectando. Como ustedes sabrán, la LAP ofrece estos webs de actualización, de capacitación para nuestro mejoramiento profesional, pero también representa una oportunidad para unirnos como una comunidad unida de percusionistas, representando a nuestra hermosa profesión que es la percusión. Como ustedes saben, ALAP continúa preparándonos para presentar el examen y conseguir el BOAR latinoamericano de percusión. Toda la información la van a encontrar en la página oficial de la ALAP. Ahí se encuentra el temario para rendir dicho examen y además se encuentra el acceso hacia el blogspot de la sala de estudio, en el cual en la sala de estudio ya está el primer mapa interactivo de la primera charla que se dio de PHStat y AlphaStat, y actualmente se está desarrollando un segundo tema que lo está dando Alex Muñoz, que tiene que ver con las generalidades de la terapia en ECMO. Para poderse inscribir, solamente deben de ingresar a la página oficial de la Asociación Latinoamericana de Percusión. Hoy vamos a hablar de percusión dirigida por metas para mejorar la eficiencia clínica, y para eso tendremos como apoyo a dos expositoras, la percusionista Diana Isabel López Valencia. Ella es especialista en percusión clínica y circulación extracorpórea, recibida de la Universidad CES de Medellín, Colombia, percusionista en Clínica Las Américas de Medellín, Colombia, y tiene una formación en mix realizada en Ontario, Canadá. También contaremos con la percusionista Julie Magdalena Castaño Echavarría, que es especialista en percusión de clínica y circulación extracorpórea, recibida en la Universidad CES de Medellín, Colombia, y además es asesora de la empresa LivaNova. Quiero comentarles que todos los webs que se han estado dando durante este periodo 2020 se encuentran en el canal de la LAP, en el canal de YouTube, a los cuales están todos cordialmente invitados a suscribirse, no solamente para ver este web, sino a cualquier otro que se hayan perdido. Por supuesto, le agradecemos el tiempo que nos van a dedicar la percusionista Diana López y la percusionista Julie Castaño por compartir con nosotras su experiencia y su conocimiento, y también a nuestro patrocinante, la empresa LivaNova. Muchos somos los que utilizamos sus insumos y sabemos que son de calidad y nos brinda además seguridad
y hoy Livanova está apoyando a la Asociación Latinoamericana de Perfusión en el mejoramiento profesional. Por otro lado, quiero comentarles que durante este web van a tener dos canales para comunicarse con nosotros. Uno es en el donde ustedes pueden realizar sus preguntas y sus aportes relacionados con el tema, que es el área de preguntas y respuestas. Solicitamos que por favor identifiquen a quién va dirigida y después tienen un área social que es el área del chat. Todas las preguntas se van a intentar de ser respondidas en esta sesión. En el caso de no llegar, serán publicadas vía foro. Por otro lado, informarles que se le dará un certificado de asistencia a aquellas personas que estén 100% la duración de la sesión y que este certificado puede llegar a demorarles en llegar hasta un mes aproximadamente. Sin ningún otro tipo de preámbulo, le vamos a dar una cordial bienvenida a Diana, la cual va a iniciar esta exposición en el día de la fecha. Diana. Muchas gracias, Verónica. Feliz noche para todos. Gracias a Lileni, a Lab y a Livanova por invitarnos a este espacio de formación, donde esperamos que sea un espacio de compartir entre colegas. Mientras podemos compartir acá la pantalla, les cuento que nosotros estamos en la Clínica Las Américas en Medellín implementando en este momento, estamos en la fase de conectividad con los equipos necesarios para hacer la perfusión guiada por objetivos. Entonces esto va a ser más un acercamiento científico para que podamos posteriormente con Julie poder ver la relevancia clínica que tiene esta implementación. Entonces, la perfusión dirigida a objetivos, sabemos que el monitoreo durante la perfusión, durante el bypass cardiopulmonar, ha avanzado en los últimos 20 años. Se han venido desarrollando dispositivos que miden parámetros tanto mecánicos como fisiológicos. Tenemos alarmas integradas y con sensores de nivel, de burbujas, y esta información nos va dando un estado fisiológico del paciente que permite gestionar la tensión en tiempo real. Los ejemplos de esta integración de monitoreo incluyen el uso también de monitores en línea de saturación venosa mixta, de hematocrito. Hay varias marcas en el mercado. La información de estos dispositivos, ¿por qué es valiosa? Porque nos reduce el potencial retraso en el diagnóstico de hipoperfusión y en lesiones irreversibles para el paciente. Es muy importante tener en tiempo real todos los parámetros para poder actuar en tiempo real también. Entonces, la perfusión dirigida a objetivos considera que el objetivo de la perfusión es mantener un suministro adecuado de oxígeno a todos los órganos, evitando que el paciente ingrese a la zona anaeróbica, que se las voy a mostrar en la presentación a continuación. El uso entonces de la entrega de oxígeno y la producción de dióxido de carbono son muy importantes para guiar el manejo en la perfusión. Anteriormente, o mejor dicho, tradicionalmente, la perfusión se estaba guiando por superficie corporal, por temperatura. La nueva propuesta es que la perfusión dirigida a objetivos se guíe más por el uso del DO2 y el BCO2 para optimizar el manejo en perfusión. Y la relación de estos parámetros combinados para que el paciente no esté en la zona anaeróbica. Entonces, durante la perfusión cardíaca, la perfusión dirigida a objetivos se realiza del monitoreo continuo de DO2 y de BCO2 con el objetivo de mantener al paciente en esta zona verde que ustedes pueden ver a continuación. La producción anaeróbica de CO2 que se encuentra en las áreas rojas a los extremos de la gráfica puede ser provocada por un trabajo físico extenuante que excede la producción de energía del metabolismo aeróbico, o por otro lado, el DO2 deficiente por debajo del valor crítico necesario para mantener las necesidades básicas de oxígeno. Hay 5 reglas orientadoras
para implementar la perfusión dirigida a objetivo, y estas son: limitar la hemodilución, mantener la entrega de oxígeno mayor de 270 mililitros por minuto por metro cuadrado, aumentar la entrega de oxígeno aumentando el flujo de la bomba, mantener la relación entre entrega de oxígeno y producción de CO2 mayor a 5, y solo transfundir glóbulos rojos de banco empaquetados basados en la saturación venosa de oxígeno y en la tasa de extracción de oxígeno, y no en un valor de hemoglobina para corregir la anemia inducional durante el bypass cardiopulmonar. El algoritmo para el desarrollo de la perfusión guiada por objetivos incluye dos estrategias. Una se puede dar antes del bypass y otra durante el bypass. Durante el bypass antes del bypass se puede optimizar la entrega de oxígeno, limitando la hemodilución, disminuyendo el volumen deprimado, adaptando estrategias de minicircuitos o drenaje venoso asistido con los circuitos más pequeños, y evitar el uso de cristaloides innecesarios. Durante la perfusión se debe mantener un suministro de oxígeno mayor de 280 mililitros por minuto por metro cuadrado, incrementando el flujo de la bomba con una apropiada canulación, incrementando la presión arterial de oxígeno, y para lograr esto también se debe considerar la ultrafiltración. Manteniendo esta relación entre entrega y extracción mayor de 5, evitando el metabolismo anaeróbico, evitando la producción de lactato, manteniendo un adecuado nivel de anestesia y disminuyendo la temperatura cuando hay algún accidente o así lo requiere el momento quirúrgico. Mantener la saturación venosa mixta mayor de 70 y la tasa de extracción de oxígeno mayor de 40. Cuando estos dos valores se ven alterados, ahí es el momento de pensar en una transfusión sanguínea, no antes. Entonces, las prioridades clínicas de la perfusión guiada a objetivos son reducir la ocurrencia de lesión renal aguda o AQI, centrarse en la protección neurológica, reducir la transfusión de glóbulos rojos, disminuir la estancia hospitalaria y en la UCI, y mejorar la eficacia clínica. Vamos a hablar de cada una de ellas. Esto es un estudio que se publicó en el Journal of Circulation en el 2009, donde se hablaba de la reducción de AQI, cuál era la incidencia de AQI en los pacientes sometidos a cirugía cardíaca, y esta fue entre el 20 y el 30%. 4% de esos pacientes con AQI necesitaron terapia de reemplazo renal en la UCI. Los pacientes de terapia de reemplazo renal, todos sabemos que tienen una estancia hospitalaria más larga y un aumento significativo en el costo y en el trabajo de la UCI después del alta. Acá podemos ver la gravedad de la AQI relacionada con el aumento en la estancia hospitalaria. Vemos una mediana en la duración de la estancia hospitalaria, pacientes solo con disminución menor al 25% en la tasa de filtración glomerular estimada pueden tener una estancia tan larga como 7 días, y va aumentando cuando la disminución de la filtración glomerular es mayor al 25% o los pacientes entran en diálisis. La estancia puede aumentarse hasta 10 días. Cuando la disminución de esa tasa de filtración es mayor del 50%, la hospitalización puede ser el doble, ya hablamos de 14 días, y mayor del 75% o diálisis, ya hablamos de 19 días hasta 36 días. Para todas estas comparaciones, con el grupo menor de 25% en la tasa de filtración glomerular, la P fue 0.001. Asimismo, los resultados de duración de estancia hospitalaria en un paciente que no tuvo terapia de reemplazo renal versus el que sí tuvo terapia de reemplazo renal también son estadísticamente significativas. Este es el estudio más clásico en este tema, que es del doctor Ranucci en San Donato, en Italia, donde se cogieron dos grupos de igual número de individuos, de 88, donde el grupo control eran las técnicas tradicionales de perfusión, donde se trabajan los objetivos con base en la superficie corporal y la temperatura, y este es el grupo GDP o perfusión guiada por objetivos, donde se hacía la perfusión basada en el DO2. Esa es la incidencia de AQI en el grupo control, 23.9%, y en el grupo de perfusión guiada por objetivos, la incidencia de AQI fue mucho menor, con una P de 0.008.
En el 2005, este mismo doctor Ranucci hizo un estudio de 1.048 pacientes sometidos a cirugía de revascularización coronaria y el mejor predictor de insuficiencia renal aguda y los niveles picos de creatinina postoperatoria fue el suministro de oxígeno más bajo con un valor crítico de 272 mililitros por minuto por metro cuadrado. Los autores concluyeron que un alto grado de hemodilución durante el bypass cardiopulmonar es un factor de riesgo para la disfunción renal postoperatoria. Sin embargo, los efectos perjudiciales pueden reducirse aumentando el suministro de oxígeno y aumentando el flujo de la bomba adecuadamente. Este es el de fusión dirigida por vivo, donde se medía el impacto de esa estrategia en la AQI postoperatoria. Representó el primer ensayo multicéntrico aleatorizado, prospectivo y controlado que examinaba la terapia con perfusión dirigida a objetivos y la disfunción renal en pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Los pacientes que entraron en el estudio fueron 350. Este estudio representó un hito en la literatura, proporcionando evidencia prospectiva de que el cambio en la práctica de perfusión reduce la tasa de AQI postoperatoria. Esto fue publicado en el Journal de Cardiovascular en el 2018 por el mismo doctor Ranucci. ¿Cuáles fueron las estrategias de este estudio GIVE? Fue mirar el impacto que tenía esta perfusión guiada por objetivos en la AQI, con lo cual se mostró que evitar un DO2 más bajo de 280 es eficaz en reducir AQI etapa 1 después de cirugía cardíaca. Como todos sabemos, la AQI estadio 1 es un aumento de la creatinina en el 150 al 200% de la línea de base o en 0.3 miligramos por decilitro. En este grupo de pacientes hubo una reducción de incidencia de AQI de 11.5% versus el grupo de control 22.4%. Cualquier presentación de AQI, es decir, cualquier cambio menor en la creatinina en las primeras 48 horas, el grupo de perfusión guiada por objetivos tuvo una incidencia de 15.4 versus el grupo control 24.7%. Para las etapas 2 y 3, cuando el incremento es mayor del 200% en el aumento de la creatinina, debido a que el grupo era muy limitado, la muestra no fue apropiada para concluir que la perfusión guiada por objetivos no tendría ningún efecto. El punto final primario entonces se alcanzó a ver con una P de 0.036 como lo vemos en la primera gráfica. Estos resultados fueron más pronunciados cuando se excluyeron pacientes con un tiempo de bomba o muy corto o muy largo. Además, el aumento en la creatinina sérica de cualquier nivel se volvió significativo, con un riesgo relativo de 0.56 y un intervalo de confianza de 95%. El protocolo GIVE entonces fue muy similar. El grupo control y el grupo de tratamiento tenían el monitor de perfusión guiada por objetivos, no utilizaron sangre en el primado. El manejo del volumen del primado fue el específico de cada centro. La diferencia más que todo se centraba era en que el grupo control dirigía su perfusión basados en la superficie corporal y en la temperatura, y el grupo guiado por objetivos dirigía la perfusión basada en mantener un DO2 mayor de 280. La presión de perfusión fue en ambos grupos igual en las específicas protocolos de cada centro. La otra diferencia grande era que el grupo control dirigía la transfusión cuando el hematocrito estaba menor de 20%, diferente al grupo de tratamiento de perfusión guiada por objetivos cuando el hematocrito era menor de 21%, o la saturación venosa era menor de 68%, o la extracción de oxígeno era mayor al 40%. Este es otro de los estudios importantes en la perfusión guiada por objetivos. La publicó Magruder en el año 2017, fue un estudio piloto donde la iniciativa de perfusión guiada por objetivos se asoció a lesión renal aguda después de cirugía cardíaca.
Las estrategias de Magruder en este estudio tenían varios objetivos. Para minimizar el volumen deprimado en la circulación extracorpórea, utilizaron oxigenadores de Sorin por bajo volumen deprimado, utilizaron líneas de 3/8 en la venosa cuando fue posible, posicionaron las líneas de la circulación extracorpórea lo más cercano posible a la mesa quirúrgica, evitaron el estrés de los riñones, evitando el uso del manitol en el primado, evitaron la hipovolemia, no utilizaban RAP para asegurar que no se disminuyera la presión o el NIRS más del 10%. Cuando no se llegaba a esos límites, sí se podría utilizar el RAP. Ellos también retornaron todo el perfusado al final de la cirugía al paciente para asegurar la adecuada oxigenación tisular. Mantenieron el DO2 mayor de 300 y también mantuvieron todo el tiempo monitorizado el NIRS para reducir la respuesta inflamatoria sistémica o la respuesta de citoquinas y el consumo de factores de coagulación. Usaron el hemofiltro y el balance cero de ultrafiltración, usaron un goteo de heparina para evitar la vasoconstricción esplácnica, entonces minimizaron el uso de felinefrina y aumentaron el flujo primero de la bomba cuando fue posible, y evitaron también el recalentamiento rápido, no calentando el paciente más rápido de 1 grado por cada 5 minutos y manteniendo el gradiente de temperatura arterial y venosa menor de 3 grados. Entonces, en conclusión, una de las prioridades para la perfusión guiada por objetivos es disminuir la incidencia de falla renal postoperatoria. Ya sabemos que un nivel bajo de DO2 o una relación baja entre DO2 y BCO2 durante el bypass cardiopulmonar aumenta el riesgo de AQI. El valor crítico de DO2 es alrededor de 262 a 272 y el valor crítico correspondiente a la relación entre esas dos variables es alrededor de 5. Por lo tanto, el objetivo es preservar la entrega de oxígeno durante todo el bypass cardiopulmonar y mantener al paciente en la zona de metabolismo aeróbico y controlar todo el tiempo en línea estos parámetros también con los gases sanguíneos, los flujos de entrada y salida, la presión y contrarrestar el efecto de la hemodilución. Otra de las prioridades clínicas de la perfusión dirigida a objetivos, así como la disminución de la falla renal aguda, también es la protección neurológica. El delirio postoperatorio es una complicación común después de la cirugía cardíaca. En este estudio que les muestro se realizó un estudio de 357 pacientes sometidos a bypass coronario en normotermia con riesgo automático y continuo de la entrega de oxígeno. El suministro de oxígeno bajo se asoció significativamente con la incidencia de delirio postoperatorio. La media estándar del DO2 indexado fue de 321 en el grupo sin delirio postoperatorio versus 301 en el grupo con delirio postoperatorio. Esto es una P de 0.003. En cuanto a la protección neurológica, también tenemos la relevancia que tiene la medición de la ubiquitina C, que ha demostrado tener un poder predictivo como biomarcador específico de lesión neuronal en una variedad de entornos clínicos y preclínicos. Se hizo un estudio pequeño solo con 47 pacientes, donde se exploró la relación que tenía un DO2 bajo y la medición de la ubiquitina C. Este estudio informó que había una significativa relación entre el DO2 bajo durante el bypass cardiopulmonar y la lesión neurológica bioquímica, o sea, niveles altos de ubiquitina C. Es un hallazgo novedoso en cirugía cardíaca que puede servir como índice para estudios más grandes. Una editorial concluyó que este estudio muestra una utilidad potencial de ubiquitina C como marcador de lesión neurológica durante el bypass cardiopulmonar y además respalda técnicas de perfusión y DO2 dirigidas por objetivos.
En cuanto a la protección neurológica, sabemos que la anemia dilucional puede conducir a un suministro inadecuado de oxígeno y a una lesión por isquemia, particularmente cuando el hematocrito es menor de 22%. La hemodilución causa efectos neurológicos adversos durante el bypass cardiopulmonar. Los mejores resultados neurológicos se ven con hematocrito alto. Sin embargo, también hay eventos adversos neurológicos por la transfusión de glóbulos rojos. Hay un estudio de 14.956 pacientes sometidos a revascularización coronaria y cirugía valvular, en donde la administración de más de 2 unidades de glóbulos rojos después de la cirugía se asoció con un riesgo mayor de eventos cerebrales y isquemia cerebral transitoria. Se recomienda entonces minimizar la hemodilución, preservar el hematocrito para obtener los mejores resultados, asimismo reducir las transfusiones de sangre. El objetivo de la perfusión dirigida por objetivos es minimizar la hemodilución, con miras a una mejor protección neurológica. Otra de las prioridades clínicas es la reducción de las transfusiones de glóbulos rojos de banco. La transfusión está relacionada con resultados adversos. En la anemia aguda es muy común ver que se administran glóbulos rojos con la hipótesis de que el contenido arterial de oxígeno es demasiado bajo para garantizar una adecuada entrega de oxígeno. Sin embargo, los pacientes transfundidos tienen una mayor incidencia de comorbilidades postoperatorias como lesión renal, complicaciones neurológicas, infección y mortalidad. En este estudio que les muestro en el cuadro, se exploraron 502 pacientes donde la transfusión de sangre en cirugía cardíaca es un factor de riesgo para el aumento de la estancia hospitalaria en adultos. Cuando no tenían transfusiones, se podía ver una estancia hasta de 12 días. Cuando era una transfusión baja, por ejemplo, menor de 3 unidades, se aumentaba entre 12 y 15 días. Sin embargo, cuando la transfusión excedía a 3 unidades de glóbulos rojos, podía ser tan alta solo por este marcador entre 18 a 20 días. Entonces, las estrategias para disminuir el uso de esa transfusión de glóbulos de banco en cirugía cardíaca pueden incluir la reducción de la hemodilución, que también se puede desarrollar con el uso de drenaje venoso asistido y minicircuitos, el retroprimado autólogo si la presión arterial y la estabilidad hemodinámica del paciente lo permiten, el uso de hemoconcentrador y la recuperación de células en forma intraoperatoria con dispositivos como salvadores de células. También otra de las prioridades de la perfusión dirigida a objetivos es hacer la estancia hospitalaria más corta. Esto es un estudio de un análisis financiero en Estados Unidos donde se comparó la perfusión tradicional con la perfusión basada por objetivos. Se desarrolló un modelo donde se simularon más de 10.000 pacientes con eventos discretos para comparar entonces cuando se lograba un DO2 alto en el 50% de los pacientes versus lograr un DO2 alto en el 90% de los pacientes. Lo que se concluyó es que el ahorro en costos se estimó en más de $3.000 por procedimiento con un intervalo de confianza del 95%. La aplicación de perfusión dirigida por objetivos ahorró más de 3 días en el hospital y el 11% de los episodios de AKI versus la perfusión tradicional. Como ya sabemos, esto tiene unos costos adicionales de conectividad y maquinaria, pero los costos debido a la aplicación de esa estrategia fueron más que compensados por los ahorros en los que resultó una estancia neta en el hospital, y la perfusión guiada por objetivos redujo el costo total respecto a la perfusión tradicional. En cuanto a la prioridad clínica de la eficiencia clínica, hay un estudio también de indicadores continuos de calidad para un proceso de atención más segura en pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Se observó una mejora significativa determinada por el cumplimiento de protocolos de práctica clínica y reducción de la variación en esa práctica. Las variables que se mencionan fue índice cardíaco, presión arterial media,
temperatura arterial de la sangre, el valor mínimo de CO2, el máximo de CO2 y el mínimo de PO2. La generación entonces automatizada de todos estos datos con indicadores de calidad resultó en una mejor adherencia de los perfusionistas a pautas del proceso de atención, mostrando un beneficio de recopilación electrónica, también para investigaciones, para tener la historia clínica de los pacientes mucho más automatizada. Para lograr entonces que la perfusión dirigida a objetivos durante el bypass cardiopulmonar sea exitosa, el flujo de la bomba debe ajustarse de acuerdo con valores de hematocrito para lograr mantener una entrega de oxígeno mayor de 270, una extracción de CO2 menor de 60 y una relación entre ambas mayor a 5. El uso del monitoreo continuo del metabolismo del paciente durante la cirugía cardíaca tiene beneficios potenciales. No solamente es estar informados de cómo estamos dirigiendo la perfusión y cómo está el paciente, sino que también apoya en la mejora continua de la práctica clínica. Los registros electrónicos pueden proporcionar una mayor y más confiable trazabilidad en todos los componentes utilizados. Puede haber menos errores de transcripción, operaciones manuales reducidas, entonces también eso implica tiempo para el perfusionista, y un monitoreo continuo permite al perfusionista ajustar el flujo según sea necesario para lograr entonces mantener esas metas. Y eso es en tiempo real. Hay equipos que lo miden cada 10 segundos y eso es muy importante porque se queda abolido todo el tiempo que se pierde, entre comillas, haciendo cálculos. Simplemente es visualizar un monitor y tomar decisiones. Ya desde el 2013, la Sociedad Americana de Tecnología Extracorpórea había recomendado en sus guías que se limitara la hemodilución y se considerara el DO2 como un parámetro para guiar el flujo arterial de la circulación extracorpórea y no hacerlo como tradicionalmente se hacía, basados en la superficie corporal del paciente. Ya para el 2019, las guías europeas están recomendando con un nivel de evidencia, una clase de recomendación A, un nivel de evidencia, clase 1, nivel de evidencia A, que la perfusión dirigida por objetivos es recomendada para reducir la incidencia postoperatoria de aplicaciones y la en el hospital. Entonces vemos que tanto la Sociedad Europea como la Americana recomiendan dirigir la perfusión guiada más por objetos que por valores de hematocrito o de temperatura o de superficie corporal. Ya para finalizar, a manera de conclusión, entonces podemos decir que la optimización perioperatoria del equilibrio entre una entrega de oxígeno y una extracción de CO2 entonces podemos concluir que la entrega de oxígeno y la extracción de CO2 es importante mantener el equilibrio, mantener al paciente con un monitoreo constante que nos permita tomar decisiones en tiempo real, que esto nos va a reducir costos, mantener muy en la mente las prioridades clínicas que tenemos que reducir, tanto el riesgo de lesión renal aguda, la protección miocárdica, disminuir las transfusiones y lograr así una mayor eficiencia clínica. Muchas gracias a todos. Los dejo con Julie Castaño, que nos va a mostrar cómo integrar todo esto que les conté a el ámbito clínico. Adelante, Julie. Julie, por favor, activa el micrófono. ¿Cómo nosotros como perfusionistas podemos implementar estas prioridades clínicas que Diana nos ha comentado
llevarlas a un objetivo principal, que es la visibilidad, la documentación y la evidencia de nuestras técnicas de perfusión. Entonces, para la implementación de estos avances clínicos tenemos el sistema HeartLink. Este sistema nos va a abordar el contenido de lo que se necesita para poder tener la monitoría tanto del GDP como de gestión de datos. Entonces, este es el primer sistema de gestión de datos de perfusión que ayuda a la implementación de la perfusión guiada por objetivos o por metas y que redunda en obtener la conectividad de todos los dispositivos usados en cirugía cardíaca, incluso dispositivos externos que nos pueden fortalecer el abordaje clínico del paciente, como es el NIRS, por ejemplo, como es el ACT. Entonces, todos estos parámetros que nosotros tenemos controlados en perfusión van a estar en el GDP Monitor o en el Goal Directed Perfusion Monitor. Para esto, entonces, necesitamos de una máquina S5, ¿sí? Que es una máquina diseñada con 40 años de experiencia que permite un diseño avanzado para la integración del circuito de perfusión, para acomodar según la variabilidad de procedimientos y de protocolos, y que tiene un intercambio rápido de sus componentes de manera individual y modular. Que ofrece, y como nos decía Diana, innovación en sus funciones de seguridad, tanto sensor de burbuja, sensor de nivel, sensor de presión con control y supervisión. Linkea o une otros sistemas como es el oxigenador Inspire, en el cual se combina un flujo nominal en dos categorías, 6 litros y 8 litros, con una menor hemodilución para que tengan un rendimiento constante, una alimentación de datos y un componente principal del sistema HeartLink. Allí entonces tenemos por ahora dos importantes productos, pero también tenemos la unidad de autotransfusión extra que permite el rescate sanguíneo preoperatorio como un punto clave para el ahorro sanguíneo, donde nos proporciona glóbulos rojos vitales altamente concentrados, frescos, autólogos y que contribuyen a mantener el suministro óptimo de oxígeno, ayudando aún a tener el DO2 bajo control según las necesidades metabólicas del paciente. El sistema de cartografía de perfusión Connect es entonces en donde nos centramos esta noche, es este monitor que conjunto con la S5 permite el monitoreo y la visualización de los parámetros avanzados de perfusión mientras se registra el análisis, y con esto podemos hacer y lograr tener indicadores de calidad en perfusión documentados, como tasa de transfusiones, como tasa de ACI posoperatorio, tasa de delirio posoperatorio, y allí mejorar la práctica clínica. El monitor GDP entonces está habilitado para tener un trabajo conjunto con Connect e Inspire, que proporcionan estos parámetros del metabolismo celular y ayudan al perfusionista a tener la implementación de la terapia guiada por objetivos. Si vamos a mirar el sistema HeartLink como reducción de ACI de transfusiones homólogas, tenemos unas características y componentes. Tenemos un diseño avanzado en S5 y en los circuitos, oxigenadores de bajo primado o de un volumen operativo dinámico establecido y sólido, como es Inspire, y avanzada monitoría del paciente online, DO2, la tasa de extracción y la relación entre la DO2 y la producción de BCO2 en el monitor GDP. Glóbulos rojos altamente concentrados con extra permiten la conjunción de todos estos elementos para un trabajo en equipo y con documentación. Dentro de las prioridades clínicas, entonces, tenemos la protección neurológica. Como bien lo habló Diana, nuestro sistema Connect o HeartLink se centra en el manejo superior de microburbujas con el Inspire, la succión y la separación de la succión o del reservorio de cardiotomía puede darse con una categoría de un doble cámara en los oxigenadores en su reservorio venoso llamado Inspire Dual, el que permite tener una filtración y una separación del reservorio de cardiotomía, potencializando su biocompatibilidad.
En la extra, en el sistema de autotransfusión, podemos tener protocolos de reducción de grasas, protocolos de doble lavado que dan calidad superior en el manejo de microembolía. En cuanto a la monitoría y controles en el sistema HeartLink, por medio de C5 tenemos módulos de burbujas, tenemos un Beaker-5, que es el monitoreo de saturación venosa continua y de hematocrito continuo, la pinza arterial remota eléctrica para hacer pinzamiento de la tubería en casos de que haya una supervisión de alerta por burbujas, y los sensores de nivel. En cuanto a la mejora de la eficiencia clínica, como les hablé, este DataPad o este Connect, que es un software que está precisamente en la capacidad de almacenamiento en base de datos para la gerencia de todos los datos arrojados por la perfusión, tiene en sí una configuración de algoritmos basados en las fórmulas metabólicas y fisiológicas del comportamiento GDP que Diana nos habló, en donde hay una trazabilidad completa de los datos. Hay un monitoreo continuo de esos parámetros online. El perfusionista puede customizar a sus necesidades y protocolos establecidos y obtener los datos del mismo para así alcanzar un registro de perfusión que sea transferible a sus bases de datos y alimentar historias clínicas en sus hospitales. Dentro de la menor estancia en la unidad de cuidado intensivo y en el hospital, esto es uno de los indicadores que más evidencia clínica tiene para el uso de la perfusión guiada por objetivos, tiene el componente más importante y es el GDP Monitor, donde nosotros tenemos una constante monitoreo de la entrega de oxígeno, evitando precisamente en situaciones críticas de la cirugía, el perfusionista tenga la capacidad de identificar que la entrega ha sido crítica por debajo de 280 mililitros minuto metro cuadrado y allí tomar las decisiones más oportunas para el paciente. Con esto logramos tener entonces el control del riesgo de AKI en el posoperatorio por medio del monitor de Goal Directed Perfusion, oxigenadores de bajo primado, menos transfusiones homólogas y el uso de la extra. Aquí entonces es importante aclarar el enfoque alternativo que nosotros ofrecemos esta noche desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista clínico, los pacientes son diferentes, con diferentes necesidades, aunque así como ustedes lo ven en este ejercicio, tengan igual área de superficie corporal y nosotros entremos en una perfusión guiada por esta área de superficie corporal independiente de las características físicas y de las necesidades metabólicas o de requerimientos de oxígeno. Es aquí donde nos centramos en que el flujo calculado no puede ser el mismo para todos y que todos los pacientes tienen una fisiopatología diferente que los ha llevado a estar en cirugía haciendo una reparación cardíaca y que ese comportamiento fisiopatológico también los lleva a otras necesidades y a otro consumo miocárdico, consumo en el caso de una endocarditis, un consumo diferente que el perfusionista debe tener en cuenta durante la perfusión para tener el flujo ideal para ese paciente y orientar la terapia. Entonces, esto es como recordatorio, las 5 reglas orientadoras para implementar la perfusión guiada por objetivos es limitar la hemodilución durante la circulación extracorpórea, garantizar una entrega de oxígeno mayor a 270 mililitros metro cuadrado, aumentar la entrega actuando sobre el flujo de la bomba más que sobre una vasoconstricción o una transfusión de sangre homóloga, proporcionar oxígeno, la producción de oxígeno, el ratio entre el suministro y la producción de CO2 mayor de 5, ya vamos a hablar cómo vamos a monitorizar esa producción de CO2, y la transfusión de glóbulos rojos basados en la saturación venosa y en la tasa de extracción en lugar de un valor numérico ante una anemia hemodilucional durante el bypass cardiopulmonar.
La primera ley, entonces, ¿cómo la podemos gestionar? Con un oxigenador de bajo volumen, deprimado, un volumen de funcionamiento dinámico aceptable, que todos sabemos analizar muy bien al escoger un oxigenador. Entonces aquí, pues más que hablar de Inspire, es un oxigenador que puede proveer estas características combinadas con la máquina S5. La segunda ley para la implementación del Goal Directed Perfusion, entonces es el índice de suministro mantener una entrega de oxígeno mayor del límite crítico. Entonces debemos tener la implementación del monitoreo de esta durante cirugía, durante perfusión. Esto se logra con el monitor Connect y con el Vicker-5. Con el Vicker-5 nosotros tenemos saturación y hematocrito, que son los usados en nuestro algoritmo realizado por la fórmula del Dr. Ranucci para obtener la entrega de oxígeno todo el tiempo. Este es nuestro monitor, este es el monitor del Ivanova llamado Connect. Este es el monitor que marca la tendencia y el registro de los parámetros avanzados. Aquí encontramos entonces el indexado, el DO2, indexado el BCO2, la tasa de extracción indexada y tenemos la relación entre la entrega y la producción de CO2. Entonces aquí viene también cómo vamos a alcanzar tener esos algoritmos. Esos algoritmos se obtienen por una tarjeta llamada HeartLink. Esta tarjeta está incluida dentro de los oxigenadores Inspire y la tubería que utilizamos. Esta tarjeta tiene la capacidad de activar el monitor GDP o de perfusión guiada por objetivos y hace una transferencia informática automática del comportamiento del descartable Inspire y del PTS para que el perfusionista tenga toda la información en su pantalla que es touchscreen y pueda gestionar la perfusión desde el monitor. Entonces, como ven, esta tarjeta que ven aquí llamada HeartLink se pone en este lector de tarjetas activando la perfusión guiada por objetivos. Para la ley 3, que es aumentar el DO2 actuando sobre el flujo de la bomba, en este punto, pues tener un control directo confiable del flujo de la bomba es muy importante y destaco el beneficio clínico de la S5, en donde tiene un ajuste preciso de oclusión, donde tiene calibración fina que puede proveer una medición exacta del flujo entregado tanto en rodillo como en centrífuga, y esta bomba ha demostrado tener una precisión importante, la cual hace que esta ley de Ranucci pueda llevarse a cabo. La cuarta ley es la proporción de oxígeno y la producción de CO2, y para este monitoreo, como ya dijimos cómo obteníamos la DO2, pues vamos a hablar de cómo obtenemos el BCO2, que es la producción de CO2. Aquí entonces nosotros tenemos la conectividad entre la capnografía, el Vicker-5 y el monitor. Aquí necesitamos entonces implementar para esta fórmula, recuerden que el ratio debe ser menor de 5, y aquí obtenemos desde la capnografía. Este es un ejemplo que les traigo esta noche, pero hay otros tipos de capnógrafos que pueden ser compatibles con nuestro Connect Ivanova. Este, por ejemplo, es el más sencillo, creo que es el más asequible en muchos de nuestros centros, en nuestros quirófanos, que es el Drager Vamos, lo conozco hace bastante tiempo. Este monitorizaría la capnografía a la salida del exhausto del Inspire. Como lo ven en la foto, este capnógrafo mide el CO2 en el puerto de salida del oxigenador para tomar ese dato e incluirlo en el algoritmo del Goal Directed Perfusion y darnos la relación DO2-BCO2. Recuerden que clínicamente esta relación está directamente relacionada con el incremento del lactato en fases anaeróbicas mostradas por Diana en su tabla del comportamiento metabólico a nivel celular durante circulación extracorpórea. Como quinta ley, para la implementación de la transfusión basada en saturación venosa y en tasa de extracción, tenemos la posibilidad de autotransfundir el paciente y tenemos la posibilidad de monitorizar el paciente con el Vicker-5.
Para la autotransfusión, entonces Extra ofrece protocolos para el manejo intraoperatorio durante cirugía cardíaca, proporcionando protección neurológica y controlándola con filtros, evitando la embolía. Entonces aquí está la habilitación de la terapia de perfusión guiada por objetivos para reducir. Aquí resulta que este sistema HeartLink entonces es el sistema integrado de perfusión que ayuda a la implementación de todas estas prioridades clínicas que hemos hablado nosotras dos, y lo que queremos es reducir la ocurrencia de aquí en el posoperatorio, la injuria renal aguda, acortar el tiempo de estancia en UCI y estancia hospitalaria y disminuir las transfusiones de sangre, respetando siempre las necesidades metabólicas de los pacientes. Entonces, Goal Directed Perfusion o perfusión guiada por objetivos, lo que nos brinda es una nueva oportunidad que tiene evidencia 1A para mejorar continuamente la atención del paciente en tiempo real durante el periodo crítico de la circulación extracorpórea. Como resumen y para dar apertura a las preguntas, el sistema HeartLink es el primer sistema integrado de gestión de datos para la perfusión y para ayudar a la implementación de perfusión guiada por objetivos. Los componentes de este sistema HeartLink se pueden usar juntos para implementar las 5 leyes que debemos implementar y nos ayuda a los grupos quirúrgicos a mejorar los resultados de los pacientes, aumentando la eficiencia clínica al aplicar este tipo de estrategias. Muchísimas gracias, espero les haya gustado esta intervención que orienta un poco el enfoque innovador y el enfoque que nosotros como perfusionistas tenemos para orientar una perfusión con calidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Julie, muchas gracias Diana, en nombre de la LAB, realmente ha sido una excelente conferencia. Ahora pasaremos a algunas preguntas que han hecho nuestros colegas. Arlenis Ramírez pregunta, ¿cuál de las técnicas para reducción, hemodivisión y aumentar o mantener el hematocrito recomiendan ustedes en pediatría? Ya que la RAP dice que existen técnicas más económicas que el salvador de células. Bien, esa pregunta... Diana. Bueno, yo pienso que el tema de pediatría es un tema muy sensible y muy delicado que podemos tratar en otro webinar. Sin embargo, mi única recomendación para Argenis es que se puede disminuir el volumen de primado, adaptar el circuito lo más corto posible, evitar el uso innecesario de cristaloides. En cuanto a que el salvador de células no es tan económico, difiere un poco porque el salvador de células, cuando se compara con el costo de cada unidad de glóbulos empaquetados y la morbilidad que puede generar esa transfusión halogénica, puede ser incluso mucho mayor en estancia hospitalaria y en otras comorbilidades. Entonces, esa sería como mi recomendación, teniendo pues la claridad que no soy una experta en pediatría. Bien, otra de las preguntas que hace Carlos Cardoso es ¿cómo ajustamos el flujo de perfusión? ¿Qué fórmula utilizamos con una constante de 2.0, 2.2, 2.4, 2.6 y 2.8? ¿Y a qué temperatura mayoritariamente mantenemos al paciente? Muchas gracias, Carlos, por esa pregunta tan interesante. Para guiar la perfusión por objetivos, más que utilizar una fórmula o una constante, utilizamos o recomendamos utilizar variables como la entrega de oxígeno, cómo está la extracción de CO2, cómo está el NIRS del paciente, mirar en línea cómo se está comportando también la saturación venosa de oxígeno para ver si necesitamos ajustar el paciente. Hay pacientes que requieren hiperflujos para que lleguemos a esas metas y hay otros pacientes que requieren
hipoflujos, porque en esas metas están bien. Entonces necesitamos más que todo monitorizar estas variables, más que centrarnos en una fórmula como lo hacíamos en la perfusión tradicional. Excelente. Otra de las preguntas de Jorge Pablo Burgués dice, ¿cuál es la temperatura que llevan al paciente y cuál es la hemoglobina que ustedes recomiendan? Pues desde el ámbito clínico, la temperatura del paciente depende mucho del tipo de cirugía que se esté desarrollando. Si es un arco aórtico, si es un arresto, simplemente en las operaciones sencillas como revascularización coronaria o cambios valvulares, en mi centro trabajamos en normotermia, siempre tratando de mantener un hematocrito mayor del 26%. Pero como les digo, todo depende del momento de la cirugía. Por eso esa estrategia basada en objetivos no debe centrarse en la temperatura, sino en el momento que estamos viviendo y en los parámetros de entrega y consumo de oxígeno para prevenir la producción de lactato. Julie, preguntan por las tarjetas del HeartLink, si solo sirven para los oxigenadores Inspire, de Jorge Pablo Burger. Sí, las tarjetas del HeartLink son tarjetas que vienen diseñadas dentro del oxigenador y dentro del custom de los circuitos, los cuales tienen toda la trazabilidad de información desde fábrica y son las activadoras del Go Directed Perfusion. Por tanto, solamente pueden ser usadas con Inspire. Bien, María Loreto Solís, de México, pregunta qué parámetros toman para decidir usar sangre en perfusión de la bomba. ¿Qué parámetros se usan para...? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, preguntan qué parámetros toman para decidir usar sangre en la perfusión de la bomba. Utilizamos sobre todo la saturación venosa mixta si está menor de 68% y si la tasa de extracción de oxígeno está menor del 40%. Más que un valor cerrado de hematocrito, utilizamos esos parámetros para ver que el paciente sí esté con una adecuada extracción de oxígeno. Bueno, realmente hay muchísimas preguntas. Julie, Diana, les agradecemos enormemente en nombre de la LAB que hayan brindado sus conocimientos y su experiencia. El resto de las preguntas se responderán, se las enviaremos a ustedes y se publicarán vía foro. Desde ya les agradecemos a todos ustedes por participar y nos estaremos encontrando en el próximo web. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Buenas noches.